Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, de estar aquí con todos y cada uno de ustedes, compartiendo la bendición que recibo de Dios cada día, que es el poder leer, compartir y disfrutar de su hermosa y bendita palabra. Deseo de todo corazón que este día sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, y que el día de ayer, lunes, su semana haya iniciado de forma extraordinaria, tomados de la mano del Padre, bendecidos por nuestro Padre eterno, y que nuestro camino sea iluminado, sí, por Él todos los días de nuestra vida. Y hoy vamos a continuar con la lectura devocional. El día de ayer comenzamos con la semana número 16 de lectura y leímos los primeros 4 capítulos de Segunda de Samuel. Pero este día martes vamos a intercalar esa lectura con 6 salmos, el 6, el 9, el 10, el 14, el 16 y el 21, que recordemos que conforme al orden cronológico de cuándo y el momento en el que fueron escritos, plasmados y revelados estos salmos al hombre, a la humanidad, fue en el mismo periodo que se estaba escribiendo el libro Primera y Segunda de Samuel. Y antes de iniciar esta hermosa lectura del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno, como todos los días, que Él sea quien nos dirija, que Él sea quien nos enseñe, quien nos muestre, sí, las enseñanzas plasmadas que hay aquí en su hermosa y bendita palabra. Porque no hay nada más importante como la sabiduría que viene de las manos del Padre, la sabiduría que viene del cielo, ese entendimiento, comprensión, revelación e iluminación que solo nos puede dar Dios y que les da a todos aquellos que le amamos y le respetamos. Nuevamente les deseo que tengan un feliz y bendecido día, que este martes sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con la lectura del Salmo número 6, que se titula Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba, al músico principal en Mejinot, sobre Seminit, Salmo de David, que dice de la siguiente manera: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inmundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, he recibido Jehová mi oración, y se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es una oración muy hermosa en donde nos encontramos una petición de misericordia y una expresión de lamento muy profundo a nuestro Padre Celestial. Hay momentos en la vida en las cuales se nos presentan circunstancias y situaciones muy complicadas, y no tan solo difíciles de entender, sino angustiantes, desgarradoras, de las cuales en muchas ocasiones pensamos que no vamos a poder salir o no vamos a poder sobrevivir. Hay muchas veces en que a los creyentes especialmente, o antes de encontrarnos con Dios, se te presentan situaciones en la vida en donde piensas que ahí es el final de todo, en donde crees que ya no hay nada más, y el miedo y la angustia se apodera de ti y clamas y suplicas con desesperación a Dios, con llanto, con ruego y con súplica desde el fondo de nuestro corazón, sí, esperanzados y con la fe de que nuestro Padre Celestial acuda a nuestro socorro, acuda a nuestro rescate y nos levante y nos saque de ese foso cenagoso en el que a veces, sí, por diferentes circunstancias llegamos a estar sometidos en ese espacio. Es algo muy común, la prueba, el proceso, la aflicción y la tribulación. Pero cuando todos estos momentos, cuando estas circunstancias, ya sea que hayan sido una o varias en tu vida, las pasamos tomadas de la mano de Dios,
nos da la muestra a nuestro Padre Celestial que Él siempre nos ampara y nos protege y que ahí, en los momentos más difíciles de nuestra vida, es donde se manifiestan sus obras y maravillas, pero sobre todo, donde podemos reconocer, observar y ver el esplendor de su maravilloso amor. En este salmo, sí, el creyente, sí, en este caso David, sí, le exhorta a Dios, sí, que lo libre de sus angustiadores, que lo libre de las circunstancias por las cuales estaba pasando en los tiempos de prueba. Estos salmos hacen referencia al periodo donde David huía de Saúl para salvar su vida y tenía que andarse escondiendo en un lugar y en otro del desierto. En ese periodo estaba muy marcado la creencia, o mejor dicho, el pensar de que en el hecho de morir se perdía todo contacto con nuestro Padre Celestial. Era una angustia, un sentimiento de angustia anexo a las circunstancias, el hecho, ¿sí?, de saber o de pensar, creer en ese periodo, en esa época, ¿sí?, que al morir perderíamos lo más importante y valioso, que era nuestro amor a Dios, y ya no íbamos a poder tener contacto con Él. Por eso le dice en este salmo, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Sí? Este salmo, como todos los salmos que plasmó David, tiene una hermosa enseñanza hacia el pueblo, que es mantenerse firme y con fe en todo momento, especialmente en la prueba y el proceso, concentrados en lo que nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos, ¿sí?, confiados y esperanzados en Él, y para después vivir la gran bendición de poder observar con nuestros propios ojos que nuestro Padre intervino a nuestro favor, nos rescató y nos prosperó, nos restauró y volvió a bendecir nuestra vida. Y vamos a continuar con la lectura del Salmo número 9, que es un salmo de acción de gracias por la justicia de Dios, al músico principal sobre Mutlaben, Salmo de David, que dice de la siguiente manera: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo, e hicieron en la red que escondieron, que fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Gigayón Selat. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. En este salmo número 9 y también en su consecutivo en el 10 tiene una concordancia que los unifica. El primero se presenta como un himno y el segundo como un lamento. Este salmo número 9 es un himno, ¿sí?, en donde se expresa la confianza en Dios, ¿sí? Observamos en esta oración, ¿sí?, una oración llena de esperanza, de seguridad y confianza en la justicia de Dios.
Nosotros debemos de permanecer siempre firmes en fe, sabiendo que nuestro Padre, sí, no solapa las injusticias ni jamás va a pasar por alto un daño provocado a su pueblo, a sus hijos, a su siervo, de forma injusta. Y Él siempre va a colocar las cosas en su lugar. No debemos de permitir caer en desesperación y llenar nuestro corazón de angustia, de miedo, de temor ante las circunstancias difíciles que se presentan en nuestra vida. Debemos de llenar nuestro corazón de la palabra y del amor de Dios, porque de ahí proviene la confianza y la paz inexplicables, la esperanza en el Señor. Debemos saber siempre que aunque muchas veces no entendamos o no comprendamos qué está sucediendo, o pareciera ser delante de nuestros ojos que Dios no está actuando en nuestro favor y que los malvados están prosperando, déjenme comentarles de todo corazón que no es así. Sí, Dios siempre obra a nuestro favor de una forma u otra y no necesariamente vamos a poder observarlo con nuestros propios ojos ni vamos a poder detectar, ¿sí?, qué es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial para establecer su justicia y dar su justa retribución. Lo que nos corresponde hacer es concentrarnos en su enseñanza. Cada prueba, cada proceso trae una enseñanza consigo, trae una preparación. Nuestro Padre Celestial las permite en nuestras vidas con un motivo y con un propósito específico. Concentrémonos en el Señor. Fijemos nuestra mirada de manera firme en el cielo. Observemos y confiemos en su majestad, que Él siempre va a obrar y siempre va a favorecer al justo y siempre, sí, va a ayudar, a amparar y a proteger a su pueblo, a sus hijos y más que nada a sus siervos. Y vamos a leer el Salmo número 10, que se titula Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Por eso en estos dos salmos hay un conjunto, hay una unión y una concordancia que los unifica. En el 9 expresamos nuestra confianza, un himno de confianza a Dios, y en el 10 se solicita y se pide en oración la destrucción de los malvados, haciendo referencia a los enemigos de Israel, no a los enemigos personales de David, que fue quien escribe estos hermosos salmos, ¿sí?, sino a los enemigos de Dios. Porque quien era enemigo de Israel era enemigo de Jehová, ¿sí? Y dice el Salmo número 10 de la siguiente manera: plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Y dice así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león de su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. Han cubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Porque desprecia al malo a Dios. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En este salmo, ¿sí?, número 10, como les decía, es una
oración en la cual sí se presenta un lamento muy profundo, ¿sí?, de parte del pueblo de Israel, porque ¿sí?, sentían en diversas circunstancias y en diversos momentos sintieron que Dios los había abandonado, ¿sí? En este Salmo número 10 debemos de profundizar y meditar en la vida de creencia y conocer cuál es el verdadero propósito de la palabra de Dios para con aquellos que tomaron la decisión de transitar por el camino equivocado. A lo largo y ancho de la Biblia, a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, de esta hermosa herencia y manual de instrucciones que nos dejó nuestro Padre Celestial, está muy claro y especificado cuál es el destino de la maldad, cuál es el destino de aquellos que aborrecen a su majestad, cuál es el final de todos los que rechazan a Dios, o peor aún, de todos los que obran en contra de nuestro Padre Celestial, de todos los que se gozan, prosperan, ¿sí?, y se regocijan en la maldad, ¿sí?, de aquellos que dañan al prójimo, al inocente, del que engañan al desvalido o se aprovechan del mismo, ¿sí? El destino no es bueno, el destino está establecido, el destino de ellos es el Seol, y también el destino es el que no prosperen sus acciones, aunque a veces parezca que así sea. Al final, como lo dice aquí el Salmo, ellos estarán cavando su propio pozo y su pie caerá, ¿sí?, en la misma red que ellos colocaron para atrapar al justo, ¿sí? Toda la maldad se retribuye a aquel que la propicia. Y esa retribución es la justa retribución que da nuestro Padre Celestial. Aquí es muy importante que nosotros nos concentremos, ¿sí?, en lo que Dios nos pide que observemos todos los días, que es su voluntad, que es su palabra, que es su amor, gracia y misericordia. Nosotros no debemos de llenar nuestro corazón ni intentar ayudarle a Dios en el hecho de darle consejo, ¿sí?, de cuál pueda ser el final de nuestros enemigos o de los enemigos y la maldad que hay a nuestro alrededor. Eso le corresponde a nuestro Padre Celestial, porque muchas veces nos desgastamos con deseos adversos a lo que nos mandata la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre eterno. Mantengámonos firmes en fe, con un corazón libre de odio, de rencor, de angustia y desesperación. Y cuando lo sintamos, porque es natural que lo sintamos, depositemos todos esos sentimientos y emociones negativos en las manos de nuestro Rey y Señor. Y vamos a leer el Salmo número 14, que dice de la siguiente manera: necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En este salmo se hace referencia a la corrupción humana, a esa tendencia que tenemos como hombres y mujeres hacia el mal. Hay una gran facilidad, incluso hasta en la toma de decisiones, ¿sí?, que llevamos a cabo, más aún cuando no conocemos a Dios y en muchas ocasiones ya estando tomados de la mano de Dios, hacia la maldad, hacia lo falso, hacia la mentira, hacia lo fácil, hacia la corrupción. Esa corrupción humana que tenemos en nuestro corazón, esa descomposición, ¿sí?, esa naturaleza pecadora, ¿sí?, es muy fácil de que se propicie cada día de nuestras vidas. Es muy fácil elegir el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque vemos a nuestro alrededor cómo lo incorrecto prospera.
¿sí? Lo incorrecto da resultados más rápido, etcétera, etcétera. Creo que sí me puedo explicar a lo que estoy refiriendo. En este salmo se hace una endecha, se hacen dos endechas, ¿sí? Las endechas hacen referencia hacia un tema. Levantar una endecha significa entonar una oración que posiblemente indicaba la desaprobación de Jehová o que contrasta con circunstancias favorables anteriores a nuestra situación infeliz posterior. Y aunque parezca un significado de diccionario, sí, esto que les acabo de comentar, una endecha cuando se hacía referencia a las circunstancias generales del pueblo, era con el hecho de contrastar, ¿sí? Que el mal comportamiento nos había llevado a los momentos de dificultad y contrastarla con el comportamiento positivo que habíamos tenido delante del Señor de forma anterior. Nosotros debemos de tener muy claro cómo cuando nosotros, ¿sí?, nos esforzamos, ¿sí?, en nuestra comunión con Dios diariamente, las cosas fluyen de una forma diferente y positiva en nuestras vidas. Y cuando nos comenzamos a alejar de nuestro Padre Celestial, las situaciones se comienzan a complicar. Esa endecha se hace aquí en este Salmo número 14 y la primera endecha es respecto a la universalidad de la corrupción y la maldad, ¿sí?, la cual prospera en todos los rincones de la tierra. Y la segunda endecha es la futilidad de la corrupción, el desinterés hacia el hecho de llevarla a la práctica con o sin conocimiento de las consecuencias y de la palabra de Dios. O sea, llevamos a cabo actos negativos delante de nuestro Padre Celestial e incluso creemos que no estamos faltándole a Dios. Es por ello que hoy en día a muchas cosas malas se les llama buenas, ¿sí?, y a muchas cosas buenas se les llama y se les considera malas. A ese grado ha llegado la corrupción, ¿sí?, de la maldad en el hombre. A través de este salmo podemos nosotros comprender de una mejor manera y más profunda lo que sucede en el mundo, en la cual la inmensa mayoría se conduce por los caminos equivocados y no obran de buena fe, y este actuar se ha convertido en algo cotidiano. La corrupción y la maldad lamentablemente se han socializado y nosotros tenemos que combatirla, pero aquí en nuestro corazón, porque muchas veces también tomamos las sagradas escrituras, sí, nos tomamos de la mano de Dios y vamos a señalar al prójimo y vamos a juzgar al de enfrente y vamos a sancionar al hermano o al vecino o al compañero de trabajo. No, esta herramienta que Dios nos dejó, esta hermosa herencia, ¿sí?, y esa lucha contra la corrupción de la maldad en el ser humano, contra la maldad que se ha socializado en nuestra sociedad, que se ha enraizado en nuestra sociedad, debemos de implementarla aquí, en nuestro corazón, ¿sí? Abolir la maldad, la insensatez, la desobediencia y la naturaleza pecadora que hay en nosotros. Y con ello tenemos una batalla bastante grande y suficiente para poder, ¿sí?, concentrarnos en ella. Y por supuesto que cuando ganemos esa batalla, gracias al favor y la ayuda de Dios, compartamos con otros quién fue el que nos libró, quién fue el que nos sanó, el que nos transformó, el que iluminó nuestro sendero y nuestro camino, y el que llevó a cabo la maravillosa obra que cambió nuestras vidas. Y ese es nuestro Rey y Señor. Por lo tanto, después de acabar, ¿sí?, esa gran batalla en nuestro propio, que libramos en nuestro propio corazón, vayamos y compartamos el amor, gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer el Salmo número 16, ¿sí?, que dice de la siguiente manera: una herencia escogida. Michtam de David, que dice de la siguiente manera: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres.
Jehová es la porción de mi herencia y de mi ropa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en los lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo número 16 hace referencia a una herencia escogida. Es un Mictán de David, es un testimonio de confianza en Dios. Dentro del título resalta esta palabra que proviene del lenguaje hebreo y es utilizada para referirse a un poema o himno especial, como se los había ya comentado anteriormente, que era plasmado en algún espacio público, ya sea en algún muro del palacio de David o en algún área que estuviera a la vista del pueblo de Israel, para que constantemente lo leyeran y recibieran la enseñanza que está aquí plasmada. El Salmo 16 engloba un testimonio de confianza personal en Dios sobre la importancia de lo que representa el hecho de haber entregado nuestra voluntad y nuestra vida a nuestro Padre Celestial, teniendo presente el desarrollo de esta hermosa comunión y entrega de confianza y los sucesos divinos, humanos, pasados, presentes y futuros, a través de la oración que es la forma de comunicación con nuestro Padre eterno. El ser humano, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a no retener, a no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo por eso constantemente les sugiero a los que están a mi alrededor que llevemos un diario de bendición, al menos así le llamo yo, en donde vayamos plasmando, ¿sí?, lo que nosotros, ¿sí?, hemos vivido tomados de la mano de Dios, en donde nosotros vayamos registrando las bendiciones que nos da nuestro Padre Celestial, las veces que ha intervenido por nosotros, las veces que nos ha amparado, las veces que nos ha sustentado, las veces que nos ha prosperado, las veces que nos ha brindado paz, las veces que nos ha dado consuelo, las veces que nos ha mostrado su amor y su bondad, las veces que ha estado ahí con nosotros, sí, dándonos, compartiéndonos de su maravilloso e inmenso amor. ¿Y qué fin tiene el hecho de registrar todos esos sucesos? Que lo tengamos presente, para que de vez en cuando podamos leerlos, sí, repasarlos nuevamente y tener ese sentimiento aquí en nuestro corazón de certeza y de seguridad de que Dios siempre ha estado ahí, desde antes de que nos colocaran en el vientre de nuestra madre, desde el día que nacimos, en el primer segundo que respiramos, y hasta la fecha. Y va a estar ahí el día que partamos, y después vamos a estar con Él eternamente. Este hecho de reflexionar en todas las obras y maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho en nuestras vidas nos lleva a no cometer el mismo error que cometía el pueblo de Israel, el cual parecía que al tercer día de caminar sobre el desierto antes de cruzar el Mar Rojo, ya se había olvidado de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Ya se había olvidado de las plagas que Dios había implementado para favorecer a su pueblo y para orillar al faraón que los liberara. Ya se habían olvidado de las súplicas que le habían realizado a nuestro Señor cuando vivían ahí en la esclavitud del pueblo de Egipto. ¿Sí? Y así nos pasa a nosotros. Oramos, suplicamos, rogamos y buscamos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón cuando estamos en medio de la tormenta. Pero apenas nuestro Padre Celestial nos obsequia y nos bendice con un día soleado, resuelve la situación por la que estamos atravesando y nos comenzamos a olvidar de Dios. Dejamos de orar con la misma pasión, dejamos de leer con la misma alegría, dejamos de acudir a la congregación. ¿Por qué? Porque ya pasó nuestro momento de necesidad. Y tenemos que tener presente que la fe se demuestra en medio de la tormenta, pero el amor, el respeto y la entrega a Dios
se demuestran después de haber recibido la bendición, después de haber salido del desierto y del valle de sombra de muerte. Esto es lo que le muestra David al pueblo de Israel, para que no continúen cayendo en esa constante insensatez, la cual los desfavoreció y los afectó grandemente, sí, especialmente a la generación que fue liberada de la esclavitud en Egipto. Y vamos a dar lectura al último salmo del día de hoy para finalizar este martes de lectura devocional, y el salmo número 21, que se titula Alabanza por haber sido librado del enemigo, al músico principal, salmo de David, que dice de la siguiente manera: el rey se alegrará en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad ha puesto sobre él, porque las ha bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en él la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Y su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saeta contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. En este Salmo número 21, ¿sí? El cual numéricamente, ¿sí?, es la continuación del Salmo número 20, pero ¿sí?, espiritualmente, ¿sí?, ¿no?, y literalmente tienen una concordancia, la cual se encuentra en que el Salmo número 20 se solicita a Dios concedernos la victoria, ¿sí?, en el proceso, la prueba, la circunstancia que vamos a enfrentar. Y en el segundo, que es el Salmo número 21 que acabamos de leer, ¿sí?, es la expresión de gratitud por haber recibido la bendición de Dios, o en este caso la victoria de parte de nuestro Padre Celestial. Haber obtenido la victoria gracias al favor de Dios. Recordemos que David y el pueblo de Israel eran hombres de guerra. Era un gran ejército que defendía el territorio que les había entregado Dios, y extendían el mismo cada día, pero sobre todo extendían el amor y el respeto a nuestro Padre Celestial. Realmente la lucha no se basaba en la extensión de tierras ni en la riqueza, porque el pueblo de Israel era próspero, sino en demostrar el poderío de Dios, ¿sí?, en enaltecer el favor con el que contaba Israel de nuestro Padre Celestial. Realmente las batallas eran contra los pueblos, ¿sí?, o las ciudades, ¿sí?, o los grupos de personas que adoraban, ¿sí?, a otros dioses como a Baal, a las figuras de acera, o en este caso los filisteos, a Dagón, los cuales estaban en batalla constantemente contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siempre los derrotaba. Y las veces que los filisteos derrotaron al pueblo de Israel, fue porque el pueblo de Israel había sido insensato con Dios, lo había desobedecido, y el mismo Dios había permitido que cayeran en derrota delante de sus enemigos. David era un rey que, a pesar de su riqueza, de su poderío, de su experiencia, de su preparación y de su capacidad como guerrero, ¿sí?, como siervo de Dios, ¿sí?, como hijo de Dios, siempre ponía por delante y por encima de todas las cosas a Dios. Y aunque David cometió muchos errores, ¿sí?, garrafales, algunos, como los de Betsabé y los de Urías, y el de Urías elitita, ¿sí?, David, cada vez que algo tenía que ver con el reino,
Cada vez que se avecinaba una batalla, siempre lo primero que le hacía era consultar a Dios. Toda su fe, ¿sí?, estaba depositada en el Padre. Él sabía que dependía de Dios para todas las cosas. Y es lo mismo que nosotros debemos de llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Depender de Dios en todo y para todo. Colocar a Dios delante y por encima de todas las cosas para que Jehová obre grande y maravillosamente en nuestras vidas. Yo me despido, sí, enviándoles nuevamente un fuerte abrazo, deseándoles que tengan un martes de gran bendición, que Dios ilumine su camino, los bendiga, los prospere, sí, pero sobre todo les muestre su grande y maravilloso amor. Y nos vemos el día de mañana, miércoles, sí, para continuar con esta lectura devocional, con la cual Dios bendice nuestras vidas por permitirnos llevarla a cabo día a día. Que tengas un excelente y bendecido día. Saludos.